Bueno, hola a todos. La idea de este video es que avancemos un poco más acerca del cálculo de intercambiadores de calor de carcasa y tubo. Vamos a ver acá un método un poco más complejo que lo que les subí hasta ahora, que estaba calculado por el método de Kern. En realidad no es más complejo el método, sino que es un poco más exacto y más largo. Para que se entienda, hasta ahora, fíjense que desde que calculamos intercambiadores de doble tubo, vimos que hay ecuaciones específicas para el cálculo en la parte del ánulo, ¿sí? En el cálculo del coeficiente de transferencia de calor y de la caída de presión en el interior de un tubo es fácil y es preciso. Pero se complica cuando uno tiene que empezar a calcular por fuera, o sea, en el fluido que va, en este caso, en intercambiadores de carcasa y tubo, en el fluido que va por la carcasa. ¿Por qué? Y porque no tengo un área de flujo tan definida como es el interior del tubo. Ni tampoco el flujo es en una sola dirección, porque vimos que el flujo en una carcasa atraviesa bafles, y entonces va haciendo un recorrido determinado a través de los bafles. Entonces, para que se entienda, hasta ahora, lo que vimos hasta ahora, que es el método calculado por el método de Kern. Kern es el libro, o sea, el mismo que hizo el libro fue el que definió este método de cálculo, que en realidad lo complejo o lo que va a diferir en cada método va a ser el cálculo del coeficiente de convección y de la pérdida de carga para el lado carcasa. ¿Sí? Para el lado de tubo ya van a ver que los métodos son iguales, y lo que cambia es el lado carcasa. ¿Por qué? Porque para la carcasa, en las ecuaciones que hasta ahora vieron, aplicadas por Kern, Kern hace una simplificación del flujo a través de la carcasa. Recuerden que en la carcasa va a haber una hilera de tubos más al centro de la circunferencia de la carcasa, pero también va a haber hileras de tubo que se acerquen a los costados, o sea, que se alejen de ese centro, y o sea, los tubos van a estar distribuidos en toda la circunferencia. Y el flujo va a pasar a través de toda esa circunferencia de tubos de manera diferente a través de los bafles, en la ventana de los bafles, y cuando cruza en sí el paquete de tubos. Pero Kern simplifica toda esa dinámica de fluidos que ocurre, y para hacer los cálculos del fluido por carcasa, lo que hace es suponer una hilera de tubos en la zona central de la carcasa. Y en esa hilera de tubos de la zona central de la carcasa, calcula el área de pasaje del fluido a través de esa hilera de tubos. Y esas son las fórmulas que genera Kern. Entonces, si van al cálculo, los que ya lo hayan hecho, fíjense que cuando define el área en el shell, el AS, usa esta fórmula, que lo que significa es que está teniendo en cuenta esto que les comenté recién, en donde el paso del tubo es la distancia entre centro y centro de los tubos, que va a depender del arreglo de tubos y va a depender del diámetro, o sea, ese arreglo y ese paso, en definitiva, está fijado de una manera para un arreglo cuadrado y de otra manera para un arreglo triangular. Es un poco más chico ese paso, digamos, porque es más chico el espacio entre tubo y tubo. Y este C, entonces, es precisamente esa distancia entre centro y centro de tubo menos el diámetro del tubo. Y es ese C que vendría a ser, sí, específicamente el espacio entre tubo y tubo, el espacio libre.
Bien, de esa manera, teniendo esa consideración, genera las ecuaciones del método de Kern. Entonces, para un arreglo cuadrado, para un arreglo triangular, ¿sí? Va a ser el paso y el C, que lo van a ver en las ecuaciones de cálculo siempre para el lado de carcasa. Entonces, incluso cuando Kern calcula la pérdida de carga, en la forma en la que él genera la fórmula de la pérdida de carga, está teniendo en cuenta en realidad que el fluido se está moviendo de la misma manera o en el mismo eje que los tubos, siendo que la mayor componente de flujo va a ser de flujo cruzado a través del paquete de tubos. O sea, para que se entienda, lo que quiero decir es que Kern hace muchísimas simplificaciones para sacar ecuaciones que nos permitan calcular el Reynolds y el H y la caída de presión en el lado de carcasa. ¿Sí? Él asume que todo el fluido todo el tiempo se mueve a través de un área que está definida por el área comprendida entre los tubos de una hilera de tubos que está en el medio de la circunferencia de la carcasa. ¿Sí? Que es erróneo calcular, asumir eso, porque no va a ser exactamente eso. Bien, entonces este método, por definición, tiene bastante error. Es un método que en su cálculo incluye bastante error. ¿Pero qué tiene el método? Es simple. Entonces, para hacer un cálculo en el cual no tengo demasiado tiempo ni necesito demasiada precisión, estaría bien hacer el cálculo mediante Kern. En una etapa inicial, yo necesito hacer un cálculo inicial y está bien que usemos el método de Kern. Ahora, hice el cálculo inicial, más o menos ya sé qué sería el área, presenté entonces el proyecto con el costo de cuánto más o menos saldría el intercambiador, y ahora tengo que pasar a diseñarlo verdaderamente y Kern se queda corto. ¿Sí? Kern para un diseño más específico, cuando ya sí voy avanzando en el proyecto de instalar el intercambiador, por ejemplo, se queda corto para poder calcular solo con Kern. Entonces, ¿por qué se queda corto? Primero que nada. Porque en realidad lo que ocurre dentro de la carcasa no es únicamente que el fluido pasa a través de los baffles como un fluido troncal, sino que además de que Kern hace simplificaciones y determina como si fuese una hilera central de tubos, además de eso, el fluido tiene un montón de desviaciones. ¿Sí? El flujo real dentro de una carcasa va a ser más cercano a esto que se muestra en esta slide. Entonces, lo que va a ocurrir en el flujo a través de la carcasa es que va a haber un flujo troncal, que en este caso, esto fue quien estudió el flujo real en la carcasa, es Zinker. Entonces se llama el método de Zinker. Y luego, quien generó las ecuaciones a partir de este estudio de cómo son las corrientes en la carcasa fue Bell Delaware, ¿sí? De la Universidad de Delaware. Y generó un método para calcular, que es el último, el método más nuevo que muestra la bibliografía abierta, digamos. Bien, ¿qué determinaron entre ambos? Determinaron que existe un flujo troncal que va a atravesar tal cual como nosotros lo graficamos en un diagrama común a través de los baffles, y a ese flujo troncal o esa corriente principal se la denomina corriente B, ¿sí? Este B sería esa corriente, es esta que viene acá, es esta corriente que viene troncal a través de la carcasa. Es la corriente principal de la carcasa y se la considera que intercambia calor en flujo cruzado en el paquete de los tubos, en el paquete de tubos. Y este tipo de flujo sería el flujo realmente efectivo.
para la transferencia de calor. Es el que genera la mayor contribución para la transferencia de calor sería ese flujo B, digamos, toda esta corriente que es la corriente troncal, que además va a ser también quien contribuye más a la pérdida de presión. O sea, va a ser el flujo que va a perder más presión, va a tener mayor caída de presión y va a tener mejor contribución a la transferencia de calor. ¿Sí? En condiciones ideales, este flujo debería representar al menos el 80% del total de flujo que atraviesa la carcasa. Pero ¿qué pasa? Ese sería nuestro flujo ideal. Existen derivaciones de ese flujo, por ejemplo, este que está denominado como la corriente A. La corriente A es la parte del fluido que va a pasar entre el tubo y el bafle. ¿Sí? Va a haber una parte de flujo que va a pasar a través del tubo y el bafle que se va a desprender de esa corriente troncal o de esa corriente principal. Entonces, A se denomina el flujo que pasa entre en el orificio, en el espacio que queda entre el tubo y el bafle. La corriente A tiene la particularidad de que igual sigue contribuyendo al intercambio calórico. No como B, no tanto como B, pero sí contribuye al intercambio calórico. No es una corriente completamente desperdiciada para la transferencia de calor. Si bien es una fuga, se puede considerar que sí contribuye a la transferencia de calor. Por supuesto que encuentra más fácil el fluido tomar esa dirección, lo que significa que además tiene un poco menos de caída de presión que B. ¿Sí? Luego hay una corriente C, que se ve mejor graficada acá, ¿sí? La corriente C es la corriente o la parte del fluido que se va a filtrar entre ocurre cuando el fluido cambia de dirección, aquí, por eso está graficado acá, ¿sí? Y es la corriente que va a ir por fuera del paquete de tubos. ¿Sí? Acá se ve mejor que acá. Esta corriente, el flujo cuando va hacia arriba, se desprende y en lugar de seguir el flujo principal, empieza a bypassear el paquete de tubos, ¿sí? Se mueve a través del espacio que rodea el paquete de tubos. Entonces no está haciendo un intercambio efectivo con el paquete de tubos. A diferencia de A, que sí todavía tiene contacto con el tubo, esta no, esta bypassea el paquete de tubos. ¿Sí? Y también puede haber una corriente E, que es la que se ve acá, que se produce entre el bafle, si se ve mejor acá, entre el bafle y la carcasa. ¿Sí? En el espacio que queda comprendido entre el bafle y la carcasa puede también haber una corriente de fuga. Y por último, la corriente F, que vendría a ser esta que está acá, que en realidad esa corriente únicamente se va a dar cuando tenga bafles longitudinales. ¿Sí? Entonces, la corriente B es la troncal, la A pasa a través de los orificios, la C es la más difícil de ver, me parece, en estos diagramas, pero vendría a ser la que rodea al paquete de tubos, la E es la que pasa entre bafle y carcasa, y la F en el caso de que tenga bafles longitudinales. Entonces, fíjense que además de la idealidad que plantea Kern no considera todas estas desviaciones de flujo que van a afectar al cálculo de transferencia de calor. Kern considera únicamente el B, ¿sí? El flujo B. Considera que todo el flujo que pasa a través del intercambiador va a generar verdadera transferencia de calor y verdadera pérdida de calor.
Pero existen desvíos de esta idealidad, ¿sí? O sea, de la idealidad que plantea Kern. ¿Por qué? Bueno, lo que les había comentado, porque en realidad Kern plantea únicamente una dirección de flujo y el flujo va cambiando, sea que pasa a través de la ventana del bafle o sea que pasa a través de atravesar el paquete de tubos como flujo cruzado, porque existen desviaciones como por ejemplo estas que pasan, le dijimos, entre tubo y bafle, entre bafle y carcasa, la que bypasea a los tubos, al paquete de tubos, ¿sí? Entonces, todas estas desviaciones, estos nuevos métodos de los que vamos a hablar ahora, sí las empiezan a considerar. ¿Sí? Acá de nuevo está la corriente A, que sería la que pasa entre el tubo y el bafle, para que se vea bien, entre ese orificio. Bueno, acá está una representación de nuevo de la corriente C que bypasea el tubo, los tubos. La forma, recuerden que al principio habíamos visto que uno de los componentes más comunes de los intercambiadores de calor es que haya fajas longitudinales. Precisamente lo que quieren evitar esas fajas o disminuir esas fajas, es esa corriente de bypass del paquete de tubos. La corriente E, que va a ser entonces la que ocurre entre el diámetro del bafle y la carcasa, y la corriente F, que es solamente para intercambiadores de multipaso con separaciones de tubos, porque ya que la placa va a ser paralela a los tubos, ¿sí? Al flujo. Bueno, acá, por ejemplo, vendría a ser cuál es el porcentaje de cada corriente o cuál es el aporte de cada corriente si tenemos un flujo turbulento o un flujo laminar, ¿sí? Cómo va a variar ese aporte de las corrientes en cada caso. Y lo que sí es que, fíjense que cuando consideramos el flujo efectivo para la transferencia de calor, el flujo efectivo está dado por la corriente B al 100%, y también por una parte de la corriente A, que era la que iba en el orificio de los bafles, que como está en contacto con los tubos, se considera que todavía es una corriente algo efectiva para la transferencia de calor. ¿El método en qué consiste? El método consiste en, entonces, definir cuáles serían el coeficiente de convección, y ya vamos a ver que la pérdida de carga para un flujo ideal, como lo plantea Kern, solo que ahora la ecuación igual varía un poco, pero digamos, ¿cuál sería el H si la corriente fuese completamente troncal? Y lo modifica o lo afecta a ese coeficiente por la consideración del resto de las corrientes, ¿sí? Dice, bueno, yo tengo un H ideal, pero ¿qué pasa? Tengo una corriente que me desvía entre medio, se me desvía bypassando el paquete de tubos. Tengo otra corriente que me va entre los orificios. Tengo otra corriente, entonces todas esas corrientes van a modificar ese coeficiente de convección porque no están aportando ni están participando en la transferencia de calor. Entonces, tiene en cuenta todas esas pequeñas áreas para generar un nuevo coeficiente pelicular del lado carcasa, ¿sí? Entonces calcula un H ideal y lo multiplica por estos factores J, que ya vamos a ver de qué se tratan, ¿sí? Fíjense, el factor JC, que es el factor de corrección para corte y espacio de bafles. El factor JL, el factor de corrección por corrientes de pérdidas A y E, de las que vimos recién. El JB, factor de corrección por desviación del paquete en corrientes C y F. Y el JS, factor de corrección por diferente espacio de bafles, esto también lo tiene en cuenta, en la entrada y en la salida del intercambiador, ¿sí? Entonces, perdón, y el JR, el factor de corrección por gradiente adverso de temperatura, si el flujo es laminar. Entonces, considera mucho más efectos y considera mucho más de la fluidodinámica del intercambiador, de lo que va a ocurrir realmente con el fluido en carcasa, para calcular el coeficiente de convección. Entonces,
termina siendo un método mucho más preciso. Esto es importante. El efecto combinado de todos los factores de corrección para un intercambiador razonablemente bien diseñado es del orden de 0,6. Si yo multiplico todos estos factores que modifican al H ideal, debería estar alrededor de 0,6. 0,6 o más, ¿sí? Si fuese 1, significa que estaría en la idealidad, porque estos factores me van a afectar negativamente. Bien. Y para la pérdida de carga, de nuevo hay una modificación, porque se calcula como la suma de las caídas de presión en las entradas en las secciones de entrada y salida, y en la sección central, donde tenemos caída de presión por flujo cruzado y por efecto de la ventana. O sea, empieza a considerar esta variación que hace el flujo a través de la carcasa por pasar, primero por entrar al intercambiador, en donde en la entrada y en la salida del intercambiador voy a tener un espaciado superior, más grande que el espaciado entre bafle y bafle. Y segundo, empieza a considerar diferente el delta P, o empieza a hacer una diferencia en el cálculo del delta P en la ventana y el delta P en el paquete de tubos, ¿sí? Entonces también se usan factores de corrección que tienen en cuenta las corrientes, ya lo vamos a ver en el cálculo, como vimos para el caso del H. El efecto combinado de todos los factores de corrección para un intercambiador razonablemente bien diseñado es del orden del 0,203. Me da 0,35, me da 0,18, bueno, en el orden de 0,203, ¿sí? Es decir, que la delta P calculada sería el 20 o el 30% de la delta P de un intercambiador que no tuviese pérdidas ni derivaciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dijimos que la corriente que más generaba pérdida de carga era la corriente B. Bien. Entonces, para aplicar el método de cálculo de los factores de corrección, previamente hay que establecer todos los factores geométricos involucrados. Hasta ahora, en el método de Kern, fíjense que definíamos un corte de bafle del 25%, pero luego en las ecuaciones no lo usábamos. O sea, solo podíamos definir pocas cosas en el método de Kern. En el arreglo de tubos podíamos definir el espacio entre tubo y tubo, ¿sí? El paso, digamos, el paso de tubos. Además de definir el diámetro de los tubos, el tipo de arreglo que me definía el paso, y el espaciado de los bafles. ¿Sí? Acá se pueden definir varias cosas más. Las ecuaciones empiezan a tener en cuenta muchas más dimensiones, entonces uno tiene que ser más específico con el diseño en sí del equipo. Bien. Cálculos auxiliares, se visualiza la geometría de los bafles segmentados con relación al campo de tubos. Se determina la separación existente entre el paquete de tubos y la carcasa. Todo esto es para determinar cómo afectan esas corrientes que vimos, que son las que realmente ocurren en el fluido que va por carcasa. Se determina la separación existente entre los tubos en la zona central y vertical. Se calcula el área de flujo en la ventana de bafle. Se determina el diámetro hidráulico equivalente de la ventana de bafle, es decir, se tiene en cuenta ahora este corte. Esta es una representación de lo que sería el bafle, hasta dónde llega el paquete de tubos, ¿sí? Entonces, el corte del bafle, el diámetro de la carcasa es el diámetro exterior, ¿sí? Sería el diámetro interno de la carcasa, por supuesto. Y fíjense hasta dónde llega el bafle, también es necesario saberlo para ver la incidencia de la corriente E. Y también se mide la línea que pasa por el centro de la hilera más externa de tubos dispuestos en la carcasa. ¿Sí? Todas estas medidas, bueno, lo van a tener, esto es un método, así que lo van a tener en el archivo y lo van a poder tener presente en cualquier momento, digamos. Bien, de nuevo, este
ya lo habíamos definido, que este era el corte del bafle, ¿sí? Esto que en general es del 25%, pero que no necesariamente tiene que ser sí o sí el 25%, y que CAR no nos permitía variarlo, o sea, si lo variábamos no tenía incidencia en las fórmulas porque no estaba incorporado. Bien. Entonces, con este método lo que se determina haciendo es, se determina el número efectivo de filas en flujo cruzado. Se determina el número de bafles a partir de los planos o utilizando el espacio de bafles centrales. Se calcula el área de flujo, se calcula el área de flujo entre el paquete de tubos y la carcasa, se calcula el área de flujo entre la carcasa y el bafle, o sea, se calculan las áreas por donde van a ir todas estas corrientes que vimos que se derivan de la corriente principal. ¿Sí? Entonces, se va a calcular mejor cómo es la geometría en la carcasa. Y esto es algo que incide también y que se tiene en cuenta en este método, y es esto que les decía, que en la entrada y en la salida del intercambiador, el espaciamiento es diferente que el espaciamiento cuando en el centro a través de la circulación del flujo. Entonces, también esta diferencia de espaciamiento, que hasta ahora ni la habíamos mencionado, pero no la habíamos tenido en cuenta porque ni siquiera incidía en las fórmulas, este método sí lo tiene en cuenta. Principalmente incide en el delta P, por supuesto. Y entonces, lo que el método termina haciendo es, calcula un H ideal, como les dije al principio, determina un JC, determina un JL y un RL, respectivamente, para H y pérdida de carga, o sea, determina cada uno de los factores que vimos anteriormente que hacían referencia a estas correcciones y precisiones que tiene el método para el cálculo, tanto del H como del delta P. Bien, esto no dice, no aporta nada nuevo, ya lo vamos a ver en las fórmulas. Esto sí, también, o sea, vamos a ver, porque les voy a pasar una resolución, vamos a ver que existen fórmulas para hacer todo esto, pero que también existen gráficos, ¿sí? Que dependen de los mismos parámetros que las fórmulas, digamos. Entonces, en tal caso podríamos usarlos, ¿sí? En este caso es el gráfico para calcular el H ideal, y el resto de los factores también se pueden determinar a través de gráficamente. Esto es lo mismo, no sé por qué hace ruido. Bien, y acá hay algunas recomendaciones que se las dejo para que las lean, porque además me hace ruido el video, algunas recomendaciones de cómo incrementar el coeficiente de transferencia de calor en un intercambiador de calor y cómo disminuir la pérdida de carga, ¿sí? Que ya muchas de ellas lo hablamos, así que cuando lo lean no le va a parecer nada extraño, pero para que lo tengan escrito, digamos. Bien, por acá termino con esto, corto este video y me paso a la resolución del ejercicio en sí. Esto se los voy a subir como un PDF.